No anunciar. Era un letrero que de niño me llamaba mucho la atención y no alcanzaba a comprenderlo en las paredes, en algunas casas, en algunas bardas. Yo decía, ¿por qué no permiten que la gente anuncie por aquí? Yo pensaba que no les agradaba que pasaran con altavoces, cosa que se usó mucho cuando yo era niño todavía. Ya después entendí que lo que no querían era que pintaran las paredes. Propaganda política o comercial o que pegaran papeles con todo tipo de propaganda. Bueno, leamos lo que dice Isaías 42:1 respecto a publicar, a gritar, a anunciar. Dice Isaías 42:1: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se descansará, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Dios promete a través de Isaías respecto a lo que sería la venida de Jesús, del Mesías, tres cosas en este pasaje. Uno, habla respecto a su carácter. Dios pondría en él su espíritu, a la manera como se ponía a los sacerdotes, a la manera que se hacía con los reyes, ungiéndolos. Pero aquí Jesús sería rey, sacerdote, profeta, maestro y algo más. El Espíritu de Dios estaría sobre él para que cumpliera esa labor. Por eso es que se llamó ungido, Mesías. Eh, significan lo mismo, y en griego Cristos. Bueno, respecto a su ministerio, el profeta Isaías nos habla lo que haría. Traería justicia a las naciones. No sería con palabras pretenciosas, no sería con publicidad, con gritos, con decir yo soy, yo soy, yo soy. No quebrará la caña cascada. Hay un dicho mexicano por ahí de que hacen árbol del árbol caído. Aquí esa es la idea, la caña cascada, la caña que ya está estrellada, Jesús no va a terminar de quebrarla, es decir, aquello imperfecto, aquello dañado, aquello que no puede. Dios, Cristo Jesús no va a venir a hacer daño, no va a empeorar la situación, va a dar más bien una oportunidad para que la caña cascada se enderece. No apagará el pábilo que humeare, es igualmente, el pábilo es la mecha. Cuando se está acabando el combustible, cuando una u otra razón han influido, ya después la mecha queda humeando nada más. Pero está caliente, cuando está humeando está caliente. Si se apaga, si se le quita el humo, se le quita el calor, deja de humear, pero ya no hay calor. ¿Te ha tocado reencender una fogata? Brasas que ya están apagadas, llenas de ceniza, les quitas la ceniza, las renuevas, le echas aire y enciende nuevamente. La idea es que Jesús traería vida, restauraría lo dañado, no vendría a dañar más lo que ya estaba afectado por el pecado, por el tiempo, por la negligencia, por los abusos, por etcétera, etcétera. Isaías también nos habla también de la victoria del Mesías. No se cansará, dice el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Y agrega, y las costas esperarán la ley. Bueno, esto me hace recordar lo que Lucas 13:31 dice. A Jesús le dijeron, aquel mismo día llegaron unos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. No se cansará ni desmayará, decía el profeta. Jesús vino y cumplió su ministerio. En un momento de su ministerio dijo, no ha llegado mi hora. En otro dijo, consumado es. Bendita sea su nombre y su obra en favor nuestro. Bueno, la última sección dice, las costas esperarán su ley. Hay muchos, aún cristianos, a quienes no agradan las leyes, pero todos los organismos, las agrupaciones de toda especie,
sociales, religiosas, políticas, etcétera, tienen leyes. Bueno, hay uno que otro grupo que dicen, aquí no hay leyes. Bueno, ya esa es una ley. Como donde también dicen, aquí no está prohibido nada. Aquí lo único que está prohibido es prohibir. Bueno, esa es una ley. No hay más leyes, pero hay una, que no existen leyes. Una ley es algo que tiene un propósito, establecer cierto orden. Y qué bonito cuando dice aquí que las costas esperarán su ley. Aquello que Dios dice, esto así, esto no. Anhelar es algo bueno, ese es ya un subproducto de la obra de Jesucristo, que dejaría a las personas en sus corazones preparadas con sus mentes también para amar la ley de Dios. No me refiero a ser justificado por la ley, eso es otra cosa. La ley, el término la ley tiene diversas acepciones en la Biblia. Bueno, es tema de otro momento, de otro tiempo. Esta profecía se cumple en Jesús de Nazaret, la de Isaías 42. Un ejemplo de cómo Jesús lo entendió y lo vivió. Digamos Jesús, el hijo de José, el hijo de María, aquel que como nosotros vino y vivió en carne, porque así fue. Él dejó su gloria y él lo entendió en su tiempo. En este pasaje que nos habla de lo que es llamado la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús había estado en Betania, ahí se hospedaba cuando acudía a Jerusalén a las fiestas o a predicar. Betania está cerca de Jerusalén, de hecho es dentro del espacio, de la distancia que un judío puede caminar sin desacatar la ley en un día de reposo. Jesús estuvo ahí, menos de 3 kilómetros, 2 y fracción de kilómetros. Él, estando en Betania, partió rumbo a Jerusalén, en lo que es llamado Domingo de Ramos. Bien, pasó por Betfagé. Estando en Betfagé, mandó a 2 de sus discípulos diciendo, vayan y tráiganme así, les dio instrucciones para que le trajeran un pollino que estaba atado ahí. El camino que vemos aquí atrás, estoy ahí precisamente en ese camino de Betfagé. Es de subida, así como está en la imagen, está de bajada. Se ve la ciudad antigua de Jerusalén, pero Jesús venía bajando. Me llama mucho la atención que no siendo una distancia larga, más aún no fue en Betania, fue en Betfagé que pidió a sus discípulos le trajeran esta cabalgadura, que ya estaba preparada, no sabemos cómo, pero Jesús proveyó y buscó, y había un asno preparado para él, un hijo, un pollino. Con esto Jesús estaba entendiendo que tenía que cumplir la profecía. Estaba anunciada que vendría el rey de Israel, el hijo de David, manso y humilde, montado en un pollino. Y un rey, cuando entraba a una ciudad en son de paz, entraba en un asno. Cuando entraba en son de guerra, entraba en un caballo o de victoria, pero cuando iba en son de paz, una visita de paz, entraba en un pollino. Así Jesús, el Rey de paz, el Mesías, el ungido, el Cristo, iba a entrar a Jerusalén, y cumpliendo de esta manera la profecía de Isaías. Dice Mateo 21, vamos a leer el pasaje. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo se encarga de presentar a Jesucristo para que los judíos entiendan que es el cumplimiento de las profecías. Hija de Sión, por eso usa este profeta. Bueno, qué interesante, la gente,
Jesucristo no dijo, yo soy el rey de los judíos. Jesucristo vino simplemente sentado en esa asna. Y la gente que iba, dice el párrafo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén y toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, no sabemos si se acordaron de la profecía la gente, el Espíritu Santo los movió a que aclamaran a Jesús como el enviado de Dios, como el ungido, como el que viene para cumplimiento de las profecías. Y ya llegando a Jerusalén, la gente se sorprendió, se maravilló y dijo, qué tremendo, pues ¿quién es este? ¿Quién es este varón? Es Jesús, el profeta de Nazaret. Bueno, realmente que Jesús, el profeta de Nazaret, es corto, le queda corto la designación. Jesús es mucho más que eso. No es que lo estén haciendo menos, lo que pasa es que están identificándolo. Este que es aclamado como el Hijo de David, este que es aclamado como el Cristo, como el ungido de Dios, es Jesús, el que conocemos, el profeta de Nazaret. O sea, lo están relacionando simplemente. El Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Abundan las profecías que hablaban de que Dios nacerá un tronco de la vara de Isaí, un retoño, reposará en él espíritu de sabiduría, de temor de Jehová, etc. Bueno, es maravilloso. Isaías es conocido como el Mesías, el profeta mesiánico, porque habla tanto acerca de Jesús. Hosana en las alturas. Jesús, podemos recordar, dijo a Pilato, tú dices que yo soy rey. La semana pasada prediqué esto. Y Pilato, consciente o inconscientemente, mandó poner la causa, el delito de Jesús en la cruz, porque lo crucificaban. Jesucristo, rey de los judíos. Los fariseos se enojaron, se molestaron los judíos. ¿Por qué dice ahí Jesús, rey de los judíos? Él dice que es rey de los judíos. Y dijo Pilato, escrito está. ¿Dónde está escrito? ¿Ahí en la cruz? Bueno, ciertamente. Pero los profetas también dijeron eso. Es decir, yo creo que Pilato habló pues como un profeta en un sentido, declarando lo que está escrito. No cabe duda de la obra preciosa del Espíritu Santo. Por un lado vemos ahí que quien escribió el delito de Jesús lo redujo a estas palabras, Jesucristo, rey de los judíos. Y Pilato dijo, escrito está. Claro, escrito está en las profecías. Y ahora con todos estos acontecimientos lo veíamos ratificado. Jesús, rey. Jesús es rey. Jesús no tuvo que gritar, él no tuvo que decir, yo soy el Cristo. A Pilato le dice, tú dices que yo soy rey. Así es. Y todavía lo plasmó ahí en la cruz. Jesucristo, rey de los judíos. Bueno, es lo que decían los profetas. Es el Espíritu de Dios hablando. Jesús, el profeta de Nazaret. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Para Israel hay un motivo suficiente para gozarse y alegrarse con gritos de júbilo, porque Dios ha enviado el Rey de salvación. A diferencia de otros reyes, Él es humilde, Él es manso, pero Él trae salvación. Isaías 42 nos describe las palabras de Dios a su ungido, de Yahvé a Jesucristo hombre, porque el que era Dios dejó su gloria para encarnar en el vientre de María y crecer como tú y yo, pero sin pecado. Este hombre, este humano que dejó su gloria de Dios temporalmente, a él Dios le habla. Isaías 42:5. Así dice Jehová, Dios,
creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Dios le dice a Jesucristo, hombre, yo te he llamado, te he puesto para luz de las naciones, para justicia, y te voy a sostener, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Con razón Jesús, las últimas cosas que dijo fue establecer el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Dios, el que es al Altísimo, el sustentador en su voluntad, ha tenido preparar y enviar a un Salvador. Habla entonces Yahvé, Jehová, al Hijo, a Jesucristo hombre. Le dice, te he llamado. Dice una profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, eso fue en su tiempo, cuando aún era niño. Pero podemos recordar las palabras de Lucas, cuando Jesús dice a sus padres en una ocasión, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me conviene estar? Ya a sus 12 años él entendía el llamamiento. Dios lo había llamado con algo especial, lo había mandado. Tuvo hermanos, tuvo un padre, tuvo madre, estuvo sujeto a ellos hasta que llegó el momento de su manifestación a Israel. Pero él entendía, Dios me envió, Dios me llamó con un propósito. Te sostendré. Va a haber muchas cosas que se opongan contra ti, pero yo te voy a sostener con brazo fuerte. Tú vas a poder prevalecer. Te guardaré. Dios lo protegió. Habló valientemente. Cuando le advirtieron, ten cuidado, Herodes te quiere matar, escóndete. Díganle a aquella zorra que no termino mi obra todavía. Voy a seguir predicando, voy a seguir sanando enfermos, echando fuera demonios, etc. ¿Para qué envió Dios a Jesús? Palabras de Dios a Jesús, de Jehová a Yeshua. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Bueno, en el principio del ministerio de Jesús lo entendió perfectamente. Y eso fue lo que Jesús dijo. Lucas 4:18. Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Jesús vino a poner en libertad a los cautivos por el pecado y la muerte, sanó a los quebrantados del cuerpo y del corazón. Jesús trajo una nueva vida a través del nuevo pacto que Dios estableció con el hombre por su muerte en la cruz. El párrafo 8 del pasaje que estamos viendo de Isaías 42 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios siempre se ha opuesto, lo ha señalado claramente en la Biblia, su oposición a todo tipo de idolatría. No harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Aquí dice, yo no voy a dar mi gloria a otro, nada más que a él, mi llamado, a mi ungido, a mi Cristo. A nadie más daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El versículo 9. Para terminar esta sección de Isaías. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Jesús dice esto en tiempo de Isaías. Vamos a decir, la gente que pudo entender Jesús, el Mesías, aquí está entrando. Si alguien lo entendió y lo identificó, podría decir, hay cosas maravillosas, nuevas de parte de Dios, que nos las va a seguir diciendo, y que son cumplimiento de cosas que ya dijo antes, de las profecías. El día de hoy se siguen cumpliendo profecías, pero aún así muchos ven a Jesús solo como un gran profeta, un gran maestro, un gran iniciador de religión, un revolucionario. Reconocer solo en parte
la persona, el carácter, el ministerio de Jesús. ¿Sí es todo eso un profeta, un maestro, un iniciador de religión en un sentido, un revolucionario en otro sentido? Pero lo que es en esencia es Salvador. Él pudo haberse levantado contra Roma, pero no lo hizo. Él pudo haber dicho que le dijeran, y él dijo en una ocasión: no me digas bueno, a nadie digas bueno sino al Padre. No porque no lo fuera, sino porque él quería que solamente a Dios le llamaran bueno, a nadie aquí en la tierra, que no adoraron a nadie aquí en la tierra. No, fue profeta, fue maestro, fue el ungido, el Espíritu de Dios estuvo sobre él, pero en esencia lo que vino a ser Salvador. Por eso se llamó Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Es lo que sigue siendo Jesús hoy día. Si Jesús es tu Salvador, qué bien. Si no lo identificas de esa manera, lee la Biblia. Y te invito para que reflexiones un poco en estos días en que la gente, bueno, dice: estamos en Semana Santa. Y muchos hacen tantas cosas que lo que menos tienen es ser santos. Pero, en fin, date tiempo para reflexionar en Jesús, el Santo, el que vino, el Mesías, el Cristo de Dios, y a lo que vino: a traer un reino de justicia, a traer paz, sobre todo a traer salvación a ti y a mí. Síguenos escuchando, viendo por Facebook, por YouTube, y que Dios te bendiga.